vamos a leer del verso 22 en adelante. Mateo 14, 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mateo 14, 22. Dice, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voz diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, hasta aquí la lectura. Nuestra meditación en esta tarde se titula Cuando el miedo nos asalta. Si ustedes se fijan, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que el miedo asaltó el pensamiento de los discípulos. Pero quiero primero anotar algo muy interesante, hermanos. Satanás se encarga de que nosotros no disfrutemos las bendiciones que Dios nos da. Fíjense, observen una cosa: Satanás siempre ha procedido así. Él no quiere que tú y yo disfrutemos un logro, una bendición, un triunfo que venga a nuestra vida. Siempre que haya, dicen las personas que han estudiado este tipo de cosas, que siempre que hay un logro en la vida, siempre que hay un triunfo en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida espiritual, en cualquier área de nuestra vida, siempre que hay un triunfo, Satanás se va a encargar para que ese triunfo no lo disfrutemos plenamente. Y después de un triunfo, Satanás hace algo para que yo no disfrute ese triunfo y me sienta mal conmigo mismo, y a veces hasta piense que no merezco el triunfo que acaba de pasar. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Se fijan ustedes qué había pasado? ¿Qué había pasado un momento antes, poco antes de este evento? ¿Saben qué había pasado? Había pasado algo maravilloso. El Señor Jesús había estado hablando a la multitud, y dice la palabra de Dios que se fue el tiempo rapidísimo. Cuando estaba Jesús hablaba, hermanos, el tiempo se iba rapidísimo, y cuando hablaban ya era muy tarde. Jesús había estado hablando a la multitud, y de pronto se dio cuenta que el tiempo ya pasó. Y entonces se da cuenta Jesús que la gente tiene hambre, ¿se acuerdan? Tiene hambre. Y Jesús dice a los discípulos: darles de comer. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, pero ¿cómo vamos a darles de comer? Son muchos. Diles que vayan a comprar, y que compren su lonche y su coca y que coman allá aparte. Pero ¿cómo les vamos a dar nosotros de comer a tanta gente? Y entonces sucede algo maravilloso. Con tan solamente 5 panes y 2 peces que traía un niño por ahí, Jesús alimentó a 5,000 personas. Y eso es un milagro maravilloso, porque ya hemos dicho que no fueron exactamente 5,000 personas. Acuérdense que los judíos así eran. En cualquier censo, en cualquier conteo, no entraban las mujeres ni los niños. Entonces no fueron 5,000 personas. Si agregamos una mujer y un niño por cada varón que se contó, entonces vamos a darnos cuenta que Jesús alimentó más o menos a 15,000 personas. Con solamente 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 15,000 personas. Y el milagro mayor no fue únicamente multiplicar los panes y los peces. ¿Se acuerdan que hemos dicho alguna vez? El milagro mayor fue cómo organizamos a 15,000 personas para darles de comer. Y Jesús lo hizo. Ordenó a sus discípulos para que
organizar a la gente. Organícenos en grupitos, y lo van a organizar en grupos y lo vamos a repartir el alimento. Imagínense, pero fue algo maravilloso. Dice la palabra del Señor, dice Marcos, que los discípulos, cuando ya pasa lo de la tempestad, cuando se asustan, es un fantasma y no sé qué, ya Jesús los calma y entra en la barca y todo pasa, ya se ríen, pero fue nomás el puro susto que nos dimos. Dice, esto pasó porque aún no asimilaban tampoco el milagro de los panes y los peces. Es decir, los discípulos todavía no entendían. Bueno, estaban todavía asimilando, estaban haciendo digestión de lo que habían acabado de lo que acababan de ver. Cómo Jesús alimentó a 15,000 personas y cómo ellos ahí estuvieron. Y cómo ellos ayudaron para que el alimento fluyera y 15,000 personas fuesen alimentadas. Aún no lo asimilaban. Yo imagino a los discípulos todavía pensando y contando entre ellos, ¿te fijaste qué fue lo que pasó? Y dirían, yo todavía no entiendo qué pasó, ¿cómo lo hicimos? No, ¿cómo lo hizo el maestro? ¿Y cómo repartimos los panes? ¿Y cómo llenamos las cestas? ¿Y cómo andábamos repartiendo el pan y los peces? Y estaban pensando en eso, todavía no asimilaban el milagro. Y antes de que se vea el milagro, ya pasa esto. Fíjense cómo Satanás siempre actúa así. Tú todavía a veces no asimilas la bendición que Dios te dio. No asimilas el triunfo que obtuviste como matrimonio, como persona, como familia, a nivel espiritual, a nivel material. Apenas estás asimilando lo que Dios te dio. Cuando Satanás va a entrar para hacerte algo, para que tú no asimiles ese don que te dio y que tú no logres disfrutar lo que Dios te dio, y así a veces no demos gracias al Señor de lo que Dios nos da. Los discípulos, pues hermanos, aún no asimilaban el milagro de los 5,000 alimentados cuando pasó eso. Entonces, hermanos, acuérdense siempre, Satanás va a proceder así. Siempre procede así. Es un patrón de conducta de Satanás. Siempre que tú tengas un triunfo, siempre que tengas un logro, siempre que tengas algo victorioso, algo para alegrarte, para disfrutarlo, ahí va a estar Satanás para que tú minimices tu logro, para que tú minimices tus metas, para que tú no des la gloria y la honra al Señor. Y te va a confundir con una prueba que te va a meter para que tu mente se distraiga en otra cosa y no en el logro que tú vas a alcanzar. Bueno, entonces, acababa de pasar pues el milagro de los 5,000 alimentados. Y entonces es cuando comienza la narración. Jesús les dice a los discípulos, después de los 5,000 alimentados, dice, ¿saben qué? Miren, ustedes váyanse al otro lado del mar, yo los voy a alcanzar. Mientras yo despido a la gente. Y ya lo despido. Acuérdense que sobraron muchas cestas con panes y peces. Yo los despido, ustedes váyanse allá a alta mar, crucen el mar, y entonces cuando estén al otro lado yo los alcanzo, mientras yo despido a la gente. Y así fue. Los discípulos subieron a la barca, queriendo ir al otro lado del mar. Jesús despide a la gente, la despide y se pone a orar en soledad. Y al llegar a cierta hora de la noche, Jesús los ve en alta mar. Bueno, dice la palabra de Dios que esto sucedió en el mar de Galilea. Ese mar, hermanos, era un mar pues, muy curioso. Los geólogos no se pueden poner de acuerdo si era mar o si era lago. Por eso en algunas narraciones dice lago y en otras dice mar. Porque según dicen los que saben de geología, ese tipo de cosas, que este mar es muy grande para ser lago, pero es muy chico para ser mar. Entonces por eso algunos le llaman mar y otros le llaman lago por las medidas. Entonces ahí pues es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Alguien dice, no es un mar porque está muy chico. Sí, pero es muy grande para ser lago. Y ahí está pegado. Todavía después de 2000 años no se ponen de acuerdo de si es mar o si es lago. Entonces por eso usted va a ver en algunas versiones que le llama mar y en otras que le llama lago. También hermano se dice que este mar está rodeado de montañas, de cordilleras, y que por eso es muy frecuente que entre las cordilleras se formen corrientes de aire, que es muy común, y que esas corrientes de aire lleguen al mar o al lago y levanten el oleaje. Eso es muy común, no hay por qué asustarse. Los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, lo sabían, o sea, fue mucho el escándalo que hicieron, hermanos. Ellos ya lo sabían. ¿Cómo te vas a asustar cuando sabes que en este pequeño mar siempre es común las corrientes de aire que levantan oleaje? Es como si tú te asustaras por Torreón. ¿Qué calor hace? Viene una tolvanera. Las torbaneras aquí en Torreón son de nomás
de lo más común, que el lagunero se asusta por una torbanera. Ya las conocemos, ¿verdad? Fuimos ayer al cambio y ni chance de reírnos porque se nos metió un montón de tierra, ¿verdad? O sea, ¿y quién se asusta de eso? Nadie. Ya sabemos que ahí así es, o aquí así es, la tierra de las torbaneras. ¿Quién se va a asustar? Hermanos, estos hombres se asustan un poco porque ven la tempestad y diremos, bueno, se están ahogando en un vaso sin agua, que no saben, ellos son pescadores, deberían de saberlo. Bueno, entonces están en alta mar, Jesús los ve y entonces dice, bueno, voy con ellos porque esa fue la instrucción, súbanse a la barca, yo los alcanzo al otro lado. Pero como el viento era contrario, entonces pasaron un buen rato navegando y no pueden llegar a otra ribera. Entonces Jesús va y los alcanza y va caminando sobre el mar. Y está, imagínense la escena, es de noche, es de madrugada, está la luna brillando en todo su esplendor, el mar está un poquito embravecido, hay viento, y entonces entre las olas se ve un hombre que viene caminando sobre el mar. Y los discípulos, al ver que un hombre viene caminando sobre el mar, lo primero que se les ocurre es decir que ¿qué? Es un fantasma, y el escándalo que se armó ahí. Hermanos, cuando el miedo nos asalta, acuérdense, Satanás, bueno, miedo aquí puede ser sinónimo de alteración, de zozobra, de angustia, de un estado emocional incómodo, te sientes mal. Entonces, ¿pero a quién se le ocurre, hermanos? Fíjense, lo primero que tenemos que notar es que cuando el miedo nos asalta, vemos cosas que no son. Y se nos olvida lo maravilloso que Dios ha sido en nuestras vidas. Todavía venían pensando, ¿te fijaste cómo se multiplicaron los peces? ¿Te fijaste cómo se multiplicaron los panes? ¿Te fijaste cómo andábamos repartiendo y los niños contentos cuando les damos el pescadito? Y los adultos contentos, las mujeres contentas recibiendo el pan con el pez. Y estaban comentando eso cuando de pronto viene el miedo y se les olvida el milagro, tan hermoso el milagro. Y entonces dicen, es un fantasma. Hermanos, el miedo nos hace olvidarnos de los triunfos que Dios nos da en la vida. Y nos hace ver cosas que no son, hermano. Hace que surja el viejo hombre, lleno de conflictos, lleno de traumas, lleno de creencias, lleno de supersticiones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros antes de venir a Cristo eran supersticiosos? Y creían en la bruja, creían en el horóscopo, creían en los fantasmas, creían en tanto tipo de cosas. Cuando el miedo nos asalta, hace que el viejo hombre resurja, hermanos. Y cuando el miedo nos asalta, hace que veamos cosas que no son. ¿A quién se le ocurre, hermanos, confundir a Jesús con un fantasma? Ahora yo les pregunto, ¿de dónde agarraron los discípulos el creer en fantasmas? ¿Quién cree en los fantasmas? No me digan que usted cree en los fantasmas. No me digan, yo, hermano, es que en la casa me asustan y me jalan los pies. Pues dejen la casa ya. A veces esas historias, hermanos, tan absurdas, tan ridículas, de gente que se la pasa diciendo, es que en mi casa, y hasta lo sacan por televisión, esas reportajes, es que 20 años que vivo en la casa y todas las noches me jalan los pies. Pues sálgase de esa casa, dijo Señor, sálgase de esa casa. ¿A quién se le ocurre estar en una casa donde te jalan los pies todas las noches? Saque esa casa, imagínense, es como si usted compró un par de zapatos, cuando se los pone, entra una pedita en el zapato. Y usted lleva todo el día caminando con la piedrita en el zapato. Y a todo el mundo le dice, es que tengo una piedra en el zapato. ¿Y cómo me la hace? Pues quítese el zapato y saque la piedra, o sea, ¿cuál es el problema? Pero la gente sí es, hermanos. Entonces estos hombres dicen, es un fantasma. Hermanos, ven cosas que no son. Cuando el miedo nos asalta, hermanos, exageramos las cosas. Les pregunto, ¿qué estas gentes no sabían? Eran pescadores. ¿Qué no sabían que ese mar así era? ¿Sí lo sabían? Ellos conocían el mar. ¿Cuántas veces cuando eran simples pescadores, una tormenta como esto los atrapó? Y sabían que se debía a las corrientes de aire, y sabían que a cierta hora, la gente que es mucha en eso, que sabe de eso, sabe, este viento comienza a esta hora y a tal hora termina. Como nosotros, ¿verdad? Sabemos aquí, y bueno, yo no me acuerdo, pero sabemos cuáles son los meses de torbanera. ¿Verdad que hay meses aquí de torbanera? Sabemos cuándo empiezan y más o menos cuándo termina la temporada de torbanera. O sea, ya uno lo sabe, esta gente es la gente de mar. Sabía a qué hora podía empezar esa tormenta de aire y sabía a qué hora esa tormenta se va a terminar. Pero hermanos,
¿Por qué pensar eso? Porque el miedo nos hace ver cosas que no son. Cuando el miedo nos asalta, hasta nos impide ver la presencia de Cristo en mi vida. Cristo está frente a mí y no lo veo. Y digo, es un fantasma. Y tratamos a Cristo como un fantasma. Un fantasma que pasa por mi vida y no hace nada. Un fantasma que desaparece y no tiene la menor injerencia en mi vida. Hacemos de Cristo un auténtico fantasma que nada más aparece y desaparece en mi vida de manera efímera y no logra hacer nada en mis problemas, hermanos. Esta gente, digo, es un fantasma. Hermanos, cuando el miedo nos asalta, hasta vemos fantasmas. Se nos olvida que Jesús es el capitán de mi vida. Y cuando el miedo nos asalta, usted se va al espejo y le salta el miedo por ponerse al espejo. Y dice, ay, ahora que tengo la cara. Y empieza a asustarse. Y esta bola, y seguramente es cáncer. Y anda todo, es una espinilla, hermano. Pero el miedo, o sea, es una simple espinilla, no trae con el doctor. Señor, mira que es una espinilla, y ya es una espinilla. Pero hay gente, hermanos, que hasta por eso se asusta. Por una manchita que le salió en la cara, con eso tiene para hacer un susto tremendo. Ya sea en quirófano, con una operación de cáncer de piel, y ya cual, báñese, mire, como fue el cambio ayer, la tierra se le impregnó, una buena lavada y se quitan las manchas. ¿Cuál es el problema? Me va un infarto, es que trae un montón de peso y ya asusta a la esposa por el infarto que le va. Hermano, se tomó una cocota entera. Pues el aire por aquí se la atoró y usted piensa que es un infarto. Ha pasado, no estoy exagerando, ha pasado. Ha llegado gente al consultorio gravísima, le da un infarto y el médico dice, ¿cuál infarto, señor? Es que trae aire aquí en el pecho, ya no tome tanta coca, se lo atoró por aquí el aire, es puro lo que trae, pero el aire atorado que ahí trae, ¿cuál infarto? No hay ningún infarto. Pero llega uno todo asustado, ¿verdad? A veces por cualquier cosa que pase, hermanos, sentimos que ya nos van a correr del trabajo, usted se siente despedido, ya se ve cantando en el Ruta Norte, ahí para que le den algo por cantar en el Ruta Norte, ya ve a sus hijos trabajando en las esquinas. O sea, el miedo nos hace ver cosas que no son. Se ve divorciado, se ve ya con su esposa ya viviendo en otro lugar, usted por otro espacio. O sea, ve su vida toda arruinada. Espérese, es el puro miedo. Y acuérdese, es Satanás el que no quiere que usted disfrute los logros que ha alcanzado. Siempre Satanás procede así. Cuando usted alcance un logro, prepárese, porque Satanás no quiere que usted dé la gloria y la honra al Señor. Satanás no quiere que usted disfrute lo que ha alcanzado y le va a enviar ahí algo para que usted se asuste. Y cuando el miedo lo asalte, entonces usted va a decir, son fantasmas. Y entonces usted no puede ver que atrás de este viento, ¿quién está? Jesús. Que no es un fantasma, que todo está bajo control. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Estaban asustadísimos. Me acuerdo de una ocasión cuando fui a Aguascalientes, hace mucho tiempo, que los hermanos el último día hicieron un convivio y nos fuimos a un centro recreativo, pero lejos de la ciudad, muy bonito, hay muchos árboles y todo. Y estaba un lugar cercado también. Llegamos muy de mañana, estaba muy rico el lugar. Las hermanas llevaban comida todas las hermanas para las familias, para comer ahí todos juntos. Bajamos porque no más ayuda, bajamos las cazuelas con comida y todo. Y ya cuando algunas hermanas llevaban mesitas de esas que se doblan para poder comer toda la comida. Y cuando estábamos ya a punto de comer, una hermana grita, ¡un toro nos va a atacar, un toro! Entonces todos volteamos y ahí está. No, hermano, la corredera que se hizo y las cazuelas, algunas se le cayeron las cazuelas de comida, estaban cerca y yo me eché un salto de tigre para escaparme del toro, hasta que un hermano, no es un toro, es una vaca. Ah, es cierto, pero el susto que nos llevamos fue inútil, porque la vaca ni nos miraba, hermanos. La hermana no sé por qué se asustó, pensó que era un toro y que ya se estaba preparando para atacarlo. No era cierto. El puro miedo nos hizo ver cosas
que no son. Hermano, analice su vida y acuérdese las tonterías que usted ha hecho cuando se ha dejado llevar por el miedo. Acuérdese. Hoy nos reímos porque lo vemos ya como algo pasado. Acuérdese cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando eran las cosas que hicimos cuando eran pequeños. No está respirando el niño. ¿Cómo que no está respirando? Eran pecho a pecho, y le ponemos al niño y hasta boca a boca. Estaba dormido el niño, por favor, déjenlo tranquilo. Pero a veces uno se asusta. El niño está bien, está durmiendo bien tranquilo, pero no falta a veces el hombre o la mujer que nos asustamos y pensamos que ya se murió, no está respirando y lo llamamos a la Cruz Roja, le apretamos el pecho al niño y le damos respiración boca a boca. Pobre niño, no tenía nada, estaba dormido, no nos pasó alguna vez, cosas así. Y ahora nos da risa, pero ¿por qué? Porque el miedo nos hace ver cosas que no son. Cuando el miedo nos asalta, hermanos, nos hace obedecer, pero esa obediencia, hermanos, como que le falta algo, está hueca. Porque cuando tuvieron miedo, es un fantasma, no sé qué hacer todo el alboroto en la barca. Y yo me imagino a algunos ya echándose preparados para hacer su trabajo y huir, ¿no? Ya todos asustados. Dice Jesús, espérense, soy yo, no corran, no se lancen al mar, soy yo. Y entonces dice Pedro, bueno Señor, si tú eres, haz que yo vaya. Y Jesús dice, ven. Y entonces Pedro, ¿qué hace? Obedece. Pero cuando el miedo nos asalta, hermanos, obedecemos al Señor. Pero algo falta, hermanos. Algo falta, hay un hueco, hay un vacío. Porque nuestra obediencia no tiene el impacto, no tiene el fruto en nuestra vida. Porque Pedro obedeció. Él dijo, Señor, si tú eres, haz que yo vaya. Dice Jesús, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y obedece. Es más, yo no tengo que pensar que Pedro nunca dudó de Jesús. Al final dice, ¿por qué dudaste? Pero no dice de quién dudó. Pedro, yo pienso en mi forma muy particular, que Pedro no dudó de Jesús. Porque cuando Pedro se hunde, ¿qué hace? ¿A quién se le dirige? A Jesús. ¿Y qué le dice? Señor, sálvame. No dudo de Jesús. Bueno, pero a lo que vamos, Pedro obedece, pero su obediencia es hueca, porque va mezclada con el miedo, porque él no deja de ver el entorno, sentir el viento, mirar las olas, mirar el efecto, y entonces sigue con miedo, obedece con miedo. Y cuando obedecemos con miedo, hermanos, las cosas no van a salir bien. ¿Cuántos de nosotros seguimos obedeciendo al Señor con miedo? Miedo. Y estamos aquí y asistimos cada domingo, pero en el fondo no abandonamos el miedo. Y asistimos puntualmente y estamos aquí y cantamos, pero en el fondo de nuestro corazón hay una dosis de miedo. Miedo por lo que está pasando. Miedo otra vez, miedo a que me despidan. Miedo a que se enferme nuestra hija, miedo a que pierda mi trabajo, miedo a lo que sea. Pero estoy aquí, estoy obedeciendo y estoy cantando, pero en el fondo el miedo no me deja, hermano, obedecer plenamente. Y eso hace que mi obediencia a veces no tenga el fruto que yo espero delante de mi Señor. Pedro obedeció, pero por miedo. Y eso provocó que Pedro se moviera. Hermanos, realmente ya hemos desechado de nuestro corazón el miedo. A veces no se nos nota, pero el que lo nota, ¿saben quién es? Jesús, nuestro Dios. Él sabe si en el fondo de mi corazón todavía hay una dosis de miedo. Miedo a que Satanás me gane. Miedo a que no pueda yo continuar obedeciendo a mi Señor. Miedo a decir, es que a lo mejor no puedo con la vida cristiana y vengo y canto, pero adentro de mi corazón hay miedo. Miedo de decir, bueno, a lo mejor mi familia no va a perseverar. Y viene toda mi familia, pero venimos con miedo y pensando, no, este muchacho es más crece y se va a ir al mundo y estamos aquí con ese miedo. Miedo a decir, bueno, es que los problemas que estoy enfrentando
no, al final yo creo que mi matrimonio va a fracasar. Y estamos aquí con miedo y no se nos nota, porque estamos aquí y cantamos, adoramos, oramos, o escuchamos la predicación, salimos de aquí y en el fondo hay un vacío. Y el miedo ahí está, ahí está. ¿Y sabe qué va a pasar? Que ese miedo, ese hueco que hay en mi adoración, va a provocar que mi adoración no sea efectiva. Y que pase lo que le pasó a Job. ¿Sabe qué dijo Job? Me pasó lo que tanto temía. Ese fue el problema de Job. Dice la palabra de Dios que Job siempre con holocaustos al Señor, siempre alabando al Señor, pero en el fondo él tiene un miedo. ¿Cuál miedo? Lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? Perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió su esposa. Eso era su miedo. Y al final dice, me pasó lo que tanto temía. Bueno, entonces ¿para qué sirvió tanta adoración al Señor? De nada. ¿Por qué? Porque iba impregnada con miedo. Cuando Job, hermanos, ofreció holocaustos al Señor, lo hacía quizá con fe, pero en el fondo de su corazón él estaba pensando, ¿y qué voy a hacer si mis hijos desaparecen? Son tan rebeldes, son tan malos, son tan pecadores que a lo mejor Dios los va a matar. Y ofreciendo holocaustos, y el que lo miraba y decía, hombre, qué hombre tan pío, tan temeroso, tan ferviente, hombre, yo quisiera ser como Job. Y nadie se imaginaba que en el fondo de su corazón, cuando Job hacía eso, estaba pensando, ¿y qué haré si mis hijos me fallan? ¿Y qué voy a hacer si algún día lo pierdo todo? Y me quedo pobre. Eso es lo que estaba pensando. ¿Y si mi esposa me deja? Imagínense pensando eso Job. Pero eso es lo que él pensaba. ¿Y si mi esposa me deja? ¿Y si mi esposa no me quiere? ¿Y si está conmigo por pura conveniencia? Y dice Job después, cuando me pasa todo eso, cuando se queda pobre, pierde familia, pierde a la esposa, dice, me pasó lo que tanto temía. Entonces, hermanos, obedecer a Dios con miedo implica que el miedo nulifica mi adoración. De poco sirvió que Pedro obedeciera, se lo hizo con miedo. Tenemos, hermanos, que analizar nuestro corazón. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? Porque Job nos deja una gran lección. Me pasó lo que tanto temía. ¿Cuáles son tus temores? Que tu matrimonio fracase, va a fracasar. Y entonces vas a decir después, entonces ¿de qué sirvió tanta oración, tanto cántico? Bueno, es que tú nunca alejaste el miedo en tu corazón. ¿Cuál es tu miedo? ¿De que te corran el trabajo? Pues sí, así te van a correr. Y tenemos que sacar ese miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿De que tu familia se desintegre? Pues sigue así, con ese miedo. Y tu familia se va a desintegrar. Y estamos viniendo aquí cada domingo y cantamos y adoramos, pero en el fondo queda ese pequeño, gran hueco en nuestro corazón. Ese fue el problema de Pedro. Entonces Pedro, hermanos, oyó la voz de Cristo. Él supo que no era un fantasma y se atrevió a obedecer, pero la obediencia fue modificada porque en el fondo él tuvo miedo. Así es que, hermanos, la invitación no es de parte mía, es de parte de mi Señor. Necesitamos, hermanos, poner nuestra vida totalmente en las manos de Cristo. No le tenga miedo a nada, hermano. No se preocupe por nada. O sea, cuando digo no se preocupe, significa mejor ocúpese. Si usted tiene temor de perder su trabajo, no tenga temor, mejor haga su trabajo porque no lo compra, ¿verdad? Si usted tiene miedo de que su esposa lo deje, no se preocupe de eso, mejor trátela bien. O sea, tiene miedo que lo deje, trátela mal, no, trátela bien, o viceversa, ¿verdad? Si tengo miedo que mi familia se desintegre, no tenga miedo, mejor traten a los hijos, tomen un ambiente adecuado. Es decir, es el camino que tenemos que seguir, hermanos. Entonces, yo le invito, y no es una invitación personal, es una invitación que viene de parte de mi Señor. ¿Cuáles son tus miedos? Y la invitación es, deje sus miedos a un lado, sea capaz de ver a Cristo, y acuérdese, atrás de todo esto está Satanás. Usted ha tenido la vida ante logros, usted ha pasado muchas cosas hermosas, y Satanás se ha encargado de opacarlas. Y por eso usted no disfruta lo que tiene, no disfruta la casa, hasta regalando su casa, no disfruta el carro que tiene, no disfruta la mujer, no disfruta el esposo que tiene, no disfruta a sus hijos por los temores. Y al final, esto que estamos haciendo, nuestra obediencia, queda hueca, queda vacía. Dice el Señor Jesús a Pedro, ven. Pedro fue, sin embargo, pronto se empezó a hundir.
porque tuvo miedo. ¿Se acuerdan del pueblo judío? Fue por el desierto. Obedeció. Dios dijo, salgan de Egipto y vayan a Canaán. Y el pueblo obedeció. Y fue por todo el desierto. Pero ¿cómo iban? Con miedo. Nos vamos a morir en el desierto, vamos a morir de sed, vamos a morir de hambre, queremos carne. En el fondo era miedo. Y por el miedo, ¿qué querían hacer ellos? Regresar a Egipto. Era miedo, falta de fe en el fondo de su corazón. Y por eso, hermanos, no agradaron al Señor. Imagínense a Pedro con miedo, pensando, ¿y si me ahogo? Porque como que acabo de ser el pescador. ¿Y si la vaca se hunde? Pues que se hunda, son pescadores. Ellos sabían enfrentar ese tipo de situaciones. Y si el Señor estaba, pues te regresas a la barca o que no vas a estar hablando del Señor. Es decir, imagínense a Pedro pensando en las 1000 cosas que pueden suceder y que le causaron tanto miedo. El miedo pues obstaculiza y entorpece nuestra obediencia y hasta cierto punto la puede glorificar. Al final Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo nos hace dudar. Vuelvo a repetir, yo no creo que Pedro haya dudado del Señor Jesús. Porque si Pedro duda de Jesús cuando se hunde, no le hubiera dicho, Señor, sálvame. Él hubiera dicho otra cosa. Se le dice, sálvame, es porque en medio de su miedo, él ve que él tiene solamente una esperanza. ¿Cuál esperanza? Jesús. Y él lo sabe. Y por eso le dice, sálvame. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? La palabra duda, la hemos explicado otras veces, la palabra duda implica mente dividida. Psicológicamente lo que pasa es que la mente se divide entre el sí y el no. El miedo hace que nuestra mente se divida. Y que se divida primero en cuestión de nosotros mismos. Yo creo, yo pienso que Pedro no dudó de Jesús. Primero Pedro dudó de sí mismo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me hundo? ¿Y si me ahogo? Y se escucha mal, a lo mejor Jesús dijo, no vengas, y yo entendí, ven, por eso lo estoy hundiendo. O sea, uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Hasta uno piensa que piensa uno que oyó mal. Entonces, ¿cuántas cosas pasaron por la mente de Pedro? Que la mente de Pedro se dividió. ¿Y si no puedo? ¿Y si me hundo? Y si el Señor me dijo que no fuera, yo entendí que sí fuera. Y si pasa esto, y si pasa otro, y su mente se divide. Y él piensa que él no puede. Y una parte de él decía que no puede. Aunque una parte de él puede decir sí puedes, porque el Señor te lo ordenó. Pero otra parte decía, no puedo. La mente se divide en cuanto a ti mismo y en cuanto a tus capacidades. Pero hermanos, la mente se divide porque nuestra mente se distrae en dos cosas. Queremos ver al Señor y queremos ver el entorno. Y no puede ser. O vemos al Señor o vemos al entorno. Yo no puedo ver aquí, me paro, y no puedo ver aquí a mi hermano y al mismo tiempo estar viendo acá a Víctor y a Chava. No puedo. Imagínense, me paro aquí, mis ojos, ¿cómo se tienen que hacer? Torcidos así. No puedo. O volteo para acá o volteo para acá. No puedo mirar a Cristo y fijar mi vista en Cristo poniendo mis ojos en Jesús y al mismo tiempo ponernos en el mundo. Eso no se puede. O lo pones en Cristo o lo pones en Jesús. Y Pedro, hermano, se equivocó. Su mente se dividió y en lugar de poner los ojos en Jesús, ¿dónde los puso? Aquí lo dice la palabra de Dios. Los puso en el entorno. Y empezó a ver las olas, empezó a sentir el aire y se empezó a hundir. ¿Dónde están tus ojos? ¿En lo que dice Jesús o en lo que el entorno te dice? ¿Qué te dice el entorno? No, todo va mal. México va a estar, pero terrible a final de año. ¿Qué es lo que te dice el mundo? No, hombre, viene un tsunami que va a acabar con todo México. Y estás tú todo asustado. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando muchas telenovelas? ¿Qué hay en las telenovelas? Puro adulterio, pura fornicación, puro divorcio, puro pleito por el dinero. Eso es todo lo que hay. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté con mis ojos en una cosa y quiero ver a Jesús? Tengo que definirme. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesta mi atención? ¿En Jesús o en el entorno? Claro, hermanos, a veces vemos el entorno, pero para aprender. Pero mi vista debe estar en Jesús. Mi fe, mi esperanza, mi amor está en Jesús.
Vemos el entorno porque tenemos que conocerlo, saber qué va a pasar, pero mi fe está puesta en Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero hermanos, me llama la atención cómo termina aquí diciendo la narración, Mateo 14, 32 y 33. Dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, al final de cuentas, ¿por qué Dios permitió que pasara eso? ¿Por qué Dios permitió que después del triunfo venga un periodo de prueba? ¿Por qué Dios permite que Satanás quiera minimizar mis logros? ¿Por qué Dios le da permiso a Satanás para que cuando yo logro algo hermoso, viene Satanás y me lo quiere echar por tierra? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permitió que esta gente se asustara en la barca? Hicieron un escándalo tremendo. ¿Saben por qué? Porque en el fondo lo que Dios quiere es que cuando pase esta tormenta, dice aquí, cuando subieron a la barca, la tormenta pasó. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a Jesús: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, es que al final del susto, cuando dominemos nuestro miedo, cuando el miedo se pase y ver las cosas como son, que era una espinilla, que era un gas aquí atorado nada más, que no era un infarto, cuando entienda que el pleito no era para tanto como para echar por tierra a mi familia, cuando entienda que todo era una prueba y que la pasemos, la gloria sea para el Señor. Y que entendamos que el Señor es el capitán de mi vida. Y que Él es el que me está diciendo: ten ánimo, no tengas miedo, todo está bajo control. Dice Marcos dice que cuando pasó todo esto, al final dice: esto pasó porque los discípulos aún no entendían el milagro de los 5,000. No lo entendían. Y dice ahí claramente: porque estaban duros de corazón. Ahí está la clave. A veces no vemos a Jesús en medio de la tormenta porque nuestro corazón está todavía duro. Y no creemos que los triunfos que Dios nos ha dado vengan de Jesús. Y no lo creemos. Los discípulos aún no aceptaban el milagro, lo habían visto, ahí habían estado y todavía no lo aceptaban. Decían: pues ¿cómo le hizo? ¿Qué será? No lo entendían. Dice: por eso vino este problema, esta prueba, porque eran duros de corazón, para que entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Somos duros de corazón? Aún nos atrevemos a dudar de Dios y decimos: lo que tengo es por mí, mi Señor, no, lo que tengo es por mi trabajo, la casa que tengo es por mis ahorros, el carro que tengo es por mi esfuerzo, la familia que tengo es porque yo la formé, y no damos gloria al Señor. Es dureza el corazón. Si los triunfos que hay en tu vida no los atribuyes al Señor, entonces es dureza el corazón. Y entonces Dios va a permitir que Satanás me zarandee y que tenga miedo, para que al final, cuando pase la tormenta, pueda reconocer, si acaso mi corazón se hace sensible, pueda reconocer que todo lo que pasa viene de Dios, y que lo que Dios quiere es que yo entienda que Él es el Señor de mi vida. Podemos aceptar que Jesús es el Señor de nuestra vida, para que cuando venga el miedo, podamos, en medio de la tormenta, distinguir la figura de Jesús y decir: Señor, sálvame. Puede ser que yo pueda dudar de mí, de mis habilidades, de mis capacidades, pero de quien no puedo dudar es de mi Señor Jesucristo. Eso no puedo dudar. Puedo dudar de mi entorno, pero de mi Señor no. Y fue lo que hizo Pedro. Pedro pudo dudar de sí mismo, del entorno, pero jamás dudó de su Señor. Y por eso dijo: Señor, sálvame. ¿Podremos hacer lo que Pedro? ¿Hay alguien en esta tarde que quiera mirar al Señor? Vamos a dar un libro de invitación.